Muchas gracias, pues el momento ya está aquí, ya llegó el presupuesto a la Cámara de los Diputados y fue un presupuesto atípicamente presentado porque lo presentó un secretario de Hacienda que tenía muy poco tiempo en el cargo, aunque bueno, institucionalmente el paquete económico de la nación se hace a lo largo de mucho tiempo en la Secretaría de Hacienda y el presupuesto estima que con esta masa financiera se podrá aumentar el PIB un 2.5% y se lograría un crecimiento nacional entre 2 y 3%. En el presupuesto se considera una cotización para el dólar de 18 pesos, a veces ya se ha ido más arriba, 18.02 pesos, con una inflación del 3%. Se pretende no recortar los programas sociales y no recortar el dinero para los estados y para los municipios. Y bueno, habrá afectaciones, eso sí, en algunas de las partidas de educación, salud, cultura, turismo, ciencia y tecnología. Para hablar de este asunto tenemos la concurrencia de los señores diputados Jorge Esteban Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional. Por el Partido Acción Nacional estará con nosotros el señor diputado Carlos Alberto de las Fuentes Flores. El diputado Carlos Hernández Mirón, del Partido de la Revolución Democrática. Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México. Gerardo Ernesto Valles Cumplido, del Movimiento Ciudadano. Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social. Y el diputado de Morena, Vidal Llerenas. Para hablar sobre estos asuntos del presupuesto, hoy estaremos aquí con usted y le garantizo que habrá puntos de vista que les serán de mucha utilidad. Bien, pues muchas gracias a todos por su participación y aquí sí, como en las mejores familias. ¿Quién va a comenzar? Porque aquí parece que hay dos bandos, muchos en contra y uno a favor, o como no, según lo que estaban diciendo hace un ratito. A ver, ¿cómo vamos a empezar? A ver, diputado. A ver, si quieres yo empiezo porque además sirve para poner sobre la mesa las cosas. Bueno, la situación económica del país es difícil, proviene de una situación de inestabilidad financiera internacional. Hemos heredado problemas graves que han hecho que los ingresos que recibe las finanzas públicas vía el petróleo sean sustancialmente menores. Tenemos una aportación de ingresos petroleros de la mitad de lo que antes aportaba en los sexenios en que gobernó el PAN. Más o menos aportaban el 40% del presupuesto, ahora será el 19%. Tenemos también un entorno internacional muy difícil que ha hecho que el riesgo país de los países emergentes vaya creciendo y se miren con lupa por los mercados, los países emergentes. Vemos también el crecimiento muy importante de la deuda mexicana, que sí ha crecido de manera importante, y vemos también un crecimiento, una presión muy grande en el gasto en pensiones, que hace que todo esto en conjunto haga la necesidad de hacer un paquete económico ahora con una reducción drástica en el gasto. Sin embargo, el gobierno de la República ha tomado la decisión de enviar un paquete razonable, responsable, que no pone en peligro en el largo plazo la estabilidad macroeconómica del país, que hará en su momento de ser aprobado con los cambios que le haremos y con los ajustes que seguramente tendrá, que se mantenga una baja inflación en México, que las presiones sobre el tipo de cambio se mantengan controladas. Hoy la especulación sobre el tipo de cambio es alta y nada peor habría en este país que se nos disparara el tipo de cambio, que se hiciera una inflación galopante y que se generara una crisis económica. Entonces, invito a los demás partidos a hacer este debate sin demagogia, sin ver el vaso nada más medio lleno porque estoy en la oposición, ni nosotros medio vacío y nosotros medio lleno, sino que lo hagamos con la misma responsabilidad que en el pasado cuando el PRI fue de oposición. Quiero decirle a la gente que durante los 12 años en que gobernó el PAN,
todos los paquetes económicos fueron acompañados por el PRI. Siempre hemos apoyado al país con responsabilidad y sensatez. Hoy el secretario de Hacienda es una gente responsable, sensata, que nos da confianza a todos, incluyendo los grupos parlamentarios, y en un diálogo franco discutir este tema del paquete económico con sensatez. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, A ver, pues, en efecto, como lo dice mi compañero Jorge, el presupuesto viene un serio complicado. Entendemos que la situación económica del país está complicado por la baja del precio internacional del petróleo, por el incremento de la deuda que tiene el mismo gobierno, como ha venido incrementando desde el 36% del PIB. Hoy estamos en el 47% del equivalente al PIB nacional, y al paso que vamos, pues el próximo año estaremos en el 50-52% por diferentes causas. Una, porque seguimos teniendo un déficit primario. Este año viene propuesto un superávit primario de, si mal no recuerdo, 77, 78 mil millones de pesos, que no es necesario para poder detener el crecimiento en porcentaje, el crecimiento de la deuda en porcentaje del PIB. Hoy está en 47 y con ese superávit primario incrementaría directamente a 49 o 50%, porque necesitaríamos al menos un superávit primario alrededor de los 250 mil millones de pesos por las diferencias entre el crecimiento del Producto Interno Bruto contra el porcentaje de la deuda que estamos pagando. Entonces, sí es una situación complicada. Por otro lado, hablamos mucho del precio internacional del petróleo, pero también hay que hablar que por primera vez en la historia del país, en el 2015 hubo un déficit petrolero. Fueron 9.800 millones de pesos que se compraron de más petróleo contra lo que le vendimos al extranjero. Entonces, si el petróleo estuviera más caro, pues a lo mejor ese déficit petrolero hubiera sido mayor. Entonces, tampoco hay una relación directa entre el precio del petróleo. Entendemos que los ingresos petroleros han disminuido, pero por otro lado los hemos ido camuflajeando en un ingreso por el IEPS, que cada año ha incrementado y que se está esperando también para el 2017 un incremento cercano a los 80 mil millones de pesos solamente en el IEPS de las gasolinas. Por otro lado, algo que nosotros hemos venido cuestionando es el incremento de la tasa gravable, o bueno, del incremento de los ingresos por ISR hacia la misma base gravable que hemos venido considerando. Entendemos que ha crecido, pero han crecido en los pequeños negocios, no es a los que se les ha hecho las grandes recaudaciones, y donde el próximo año se esperan incrementos en el ISR de 170 mil millones de pesos. Creemos que va a ser un tema donde vamos a tener un estire y afloje. Entendemos que la situación del país no está sencilla, pero haremos un esfuerzo todos los grupos parlamentarios con el afán de construir. Entiendo la postura del Grupo Parlamentario del PRI, donde debemos de buscar una forma de construir y no destruir. El Grupo Parlamentario del PAN buscaremos, ante todo, construir una ley de ingresos y un presupuesto de ingresos que vaya a enriquecer las finanzas públicas del próximo año. muchas gracias. Bueno, a final de cuentas un presupuesto se hace sobre lo que hay. Claro. Bueno, a veces Entonces, no, a veces inventan fuentes de Bueno, pero financiamiento que no hay, digamos, yo también. no eso. sé si Yo he visto eso varias veces, sí. yo no sé si la gran discusión tendría que ser ¿por qué no hay más? Bueno, ¿Por qué? Pues debería, es que, sí. bueno, si hubiese, pero no hay. Pues, La realidad, primero que nada, yo no creo que vayamos a discrepar mucho entre los que estamos acá. No, yo sí creo que sí. No, vas a ver por qué no, Vidal. Al final todos queremos las mejores condiciones Espero que sí. económicas para el país y sobre todo para la gente que nos eligió, que eso es de lo que no nos podemos olvidar. En términos muy simples, el país tiene ingresos por impuestos, por venta de petróleo, hoy más grandes por impuestos que por petróleo, es decir, somos menos dependientes del petróleo. Sin embargo, una caída tan fuerte como la que ha habido nos afecta. Coincido con Carlos en que no podemos apretar más los impuestos y por eso no se están moviendo, no se están creando impuestos nuevos para no hacer que toda esta necesidad de dinero la pague el contribuyente. ¿Qué queda si eso es lo que ingresa? Bueno, también puedes ingresar por deuda, pero ya hay que contenerla, no más deuda, por eso buscar un superávit. Ahora, ¿cómo gastarla? Gastarla de la manera más eficiente. Eso es lo que estamos tratando de hacer, gastar de la manera más eficiente. Y es el reto de este presupuesto. Nadie
Nadie puede negar que allá afuera hay un entorno difícil, que las presiones al peso han sido brutales, que no se ve en el corto plazo un cambio en el petróleo. Pero lo contrastemos con los prelineamientos que llegaron hace unos meses. De los prelineamientos a esto, la situación es favorable, insisto. Creo al final que todos vamos a coincidir en la necesidad de hacer un gasto más eficiente y de no apretar nada a la población. Bueno, el que no coincide es el gobierno. A ver, el recorte que ya se hizo en este año y que coincide con este, el 90% del recorte fue o a programas o a inversión y solo el 10% a gasto operativo del gobierno. Hoy tenemos el nivel de inversión pública más baja, quién sabe desde cuánto, hay una discusión ahí es como 3% del PIB, de inversión física. Si lo que hemos hecho en los últimos años es pues, dejar de invertir, entonces el presupuesto pues no sirve para activar la economía, al contrario. O sea, el gobierno no está usando sus herramientas para la economía ser activa. ¿Por qué? Pues porque no privilegia la inversión, al contrario. Entonces uno, el gasto no es más eficiente. Segundo, estamos en esta situación en buena medida por la falta de credibilidad del gobierno. En este momento estamos teniendo el déficit que prometíamos tener en 2013. No lo cumplimos en todos los años siguientes. Es decir, año con año el gobierno no cumple su plan de financiamiento, sobrepasa el déficit, ya pasó en 2 años, tiene más ingresos, más o menos 200,000 millones de pesos cada año de ingresos adicionales que no los usa ni para reducir deuda, simplemente para gastar más. Entonces lo que tenemos es un gobierno que no le creemos. Eso es lo que dijo Standard & Poor's el otro día. Dice, 1, al gobierno ya no se le cree. 2, la economía ya no va a crecer. O sea, olvídense de las reformas y todo ese cuentecito. No, la economía no va a crecer. Entonces, como crecemos menos, la relación deuda-PIB, pues en el futuro va a ser más alta. Es decir, porque el de abajo va a ser más bajo. Es decir, cuando nos empezamos a endeudar, 2008, 2009, pues se supone que la economía mexicana iba a ser muy dinámica, muchas reformas, y que íbamos a estar creciendo a niveles de 4 o 5%. Esto no pasó. México tiene 30 años creciendo a niveles de 2%. Aquí hay una crisis de modelo, es decir, el tipo de reformas que hicimos simplemente no funcionan para generar crecimiento, ni tampoco empleo de calidad. La masa salarial es más baja hoy que hace 20 años. Aquí hay una crisis de modelo. Entiendo que el PAN y el PRI converjan. Ahora comparten secretario de Hacienda, digamos, que mejor muestra que la política económica del PAN y del PRI es la misma. El secretario digamos, de Hacienda del gobierno legítimo en la conducción. Ahí ya de manera confesa, digamos, la política es... Diputado Vidal, ¿me permite tantito que hagamos una mini pausa y continúa usted para después claro, muchas gracias. Arrancar con una más fondeada explicación en cuanto al tiempo? Claro que sí. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. A ver, estaba el señor diputado Vidal Llerenas explicando una cosa, tuvimos que ir a pausa. Le pido, por favor, que nos dé su conclusión. Solo creo que hay 2 puntos aquí importantes que demuestran que las reformas estructurales no sirvieron. 1, las gasolinas se despetrolizaron, pero se gasolinizaron. Ahora básicamente vamos a recaudar de gasolinas lo mismo que la reforma fiscal. Así de grande es el asunto. Y segundo, vamos a crear un régimen especial para que invierten en energéticos. Entonces, ¿para qué hicimos la reforma? Mejor hubiéramos invertido nosotros. Incrementamos el subsidio a la electricidad de 33 millones a 43,000 millones y la plataforma petrolera cayó. Ahí están los resultados de una reforma energética que no funcionó. Más allá que en los 2 últimos años hemos hecho transferencias de más de 100,000 millones de pesos a fondos de Pemex y CFE en lugar de invertir. Es decir, la reforma energética ha sido contraproducente para las finanzas públicas del país. Muy bien. A ver, vamos a escuchar permite, tantito acá y luego pasamos en el encuentro social, nosotros estamos pasamos para acá. viendo este tema con absoluta responsabilidad. No hay mucho margen de maniobra, eso hay que reconocer. Eso, así es. Correcto. Sí, pues se lo quitó el gobierno. Estamos ya, en un momento de las finanzas públicas complicado, pero se veía venir.
Desafortunadamente se vende un discurso político que se ponen de acuerdo las tres principales fuerzas políticas para hacer reformas que llegaron a destiempo. La reforma energética, cuando el mundo está cambiando energías no renovables, completamente, estamos completamente desfasados. Desafortunadamente este gran anuncio de la gran inversión privada que viene en los energéticos no se ha dado, se necesita, no hay otra posibilidad. También está claro que esa gran inversión no puede ser de un día para otro, pero esa es hoy una de las imperiosas necesidades que tenemos. Que si este modelo que estuvo promoviendo pues era liberalizar el mercado, pues ya que se liberalice. Tenemos un problema muy fuerte con el precio de las gasolinas, estamos pagando, bueno, qué tristeza. Pemex, de ser un productor, se convirtió en un comercializador. Ahora compra gasolina barata y viene y nos la vende cara. Estamos viviendo momentos complicados porque se ha puesto mucha fe en muchas cosas. Se necesita ampliar muchísimo más la visión. Hoy no todo puede ser recursos públicos. Aquellos que sigan pensando que la manera de levantar económicamente este país es con recursos públicos, hoy nuestra triste realidad nos está demostrando lo contrario. Desde nuestro punto de vista, el presupuesto sí es responsable. Nada más que habrá que revisar otros puntos del presupuesto que me gustaría referirme más tarde. Solamente para hablar un tema que tiene que ver con energéticos. ¿Cuándo le vamos a quitar los privilegios a los líderes sindicales, no a las personas sindicalizadas? A eso que ha sido un hoyo en Pemex y que ha sido un hoyo de las finanzas públicas nacionales. ¿Cuándo? ¿En este gobierno? También en el pasado, y también en el pasado, y también en el pasado. Se trata de empezar también de haber un presupuesto ya con una decisión política muy firme, de empezar a acabar con privilegios que desafortunadamente en nuestro país existen, porque los líderes petroleros en este país han sido jeques árabes. ¿Cuándo nos vamos a meter políticamente, directamente ya con ellos? Porque esto no puede seguir siendo cuando vemos que Pemex se nos está desmoronando en las manos, y que Pemex se desmorone en las manos de los mexicanos es quitar hoy el patrimonio nacional más importante que tenemos y que desafortunadamente, vuelvo a insistir, a estas reformas llegamos tarde. Muchas gracias. Por favor. Sí, mire, diputado. yo quisiera escuchar a mis compañeros con mucha atención y bueno, creo que valdría la pena centrarnos en lo que tendría que ser la idea fundamental. Este presupuesto evidentemente analiza las variables macroeconómicas que mis compañeros han comentado. El tema del petróleo, pues así mismo lo comentamos y lo discutimos hace un año, sentados en este mismo espacio. Los temas de la paridad peso-dólar, que hoy también están en discusión, y los temas que son externos y que en muchas ocasiones, si son motivo de algún argumento, pues van más allá de lo que nosotros podamos hacer. Es el entorno internacional y es una justificación más que ponemos hoy sobre la mesa en este presupuesto 2017. A mí de lo que me gustaría que nos centráramos en la plática es qué vamos a hacer en lo microeconómico, qué está sucediendo con el gasto en el gobierno, en dónde está fallando aquella gran propuesta de presupuesto base cero, en la cual se tendrían que reorientar no nada más los programas, sino los recursos para fortalecer la economía del mexicano. Y en aquella discusión que teníamos hace un año decíamos, evidentemente tiene que pegar en la canasta básica. ¿Qué quiere el mexicano común y corriente? ¿En dónde le está pegando en su bolsillo? ¿En dónde está fallando el modelo económico que está proponiendo el presidente? Pues evidentemente en estos grandes recortes, evidentemente en un presupuesto que viene restrictivo, en donde no estamos creciendo lo que se propone crecer, y evidentemente en esto vamos a tener nosotros, como mexicanos, hoy menos oportunidades. Vienen recortes impactantes en temas fundamentales para los mexicanos, como es seguridad. Hoy tenemos prácticamente cero recursos para apoyos en seguridad. Hoy tenemos una disminución muy importante en temas de salud, en temas de educación, en temas en donde la gente necesita para poder fortalecer y construir ciudadanía. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos, discutir con mucha responsabilidad, sí como grupos parlamentarios, poder coincidir en visiones y poder construir un presupuesto o coadyuvar en la construcción de un presupuesto que efectivamente vaya al fondo pues, de la economía y donde nosotros podamos dar respuesta a millones de mexicanos. Creo que son temas a discutir y yo creo que es la invitación que debemos de abrir. Muy bien. Pues, ¿cómo me tocó? Yo lo que percibo, y quizás alguien del público también lo pueda percibir así, es que en muy poco tiempo pasamos de la imposibilidad de administrar la abundancia a la imposibilidad de aprender a administrar la escasez. Pero el país como que lleva muchos años, yo no sé cuántos de los que nos ven y nos escuchan habrán
he escuchado estas discusiones sobre el presupuesto como si el presupuesto fuera una entidad viva sobre la cual uno tiene control, y en realidad pues el presupuesto no es más que un ejercicio administrativo de pues tenemos esto y lo vamos a repartir de este modo. Pero lo que yo les preguntaba hace un rato es, ¿y cómo es que nunca tenemos más? Si Pero no es porque no pidiendo crece el prestado, país. ¿no? Que es un país que no crece desde hace quién sabe cuántos años. Es el país de no crecimiento. Bueno, yo quisiera primero comentar que me parece que existe consenso entre todos de que hay dificultades y que esas dificultades requieren de la sensatez, de la prudencia, de la razonabilidad de las decisiones que tomemos, de que antepongamos los intereses del país y de los ciudadanos sobre los intereses partidistas, de dejar atrás la demagogia y venir a dar discursos que pueden oírse bien allá afuera, pero que pueden no ser sustentados en los datos. La aritmética es muy fácil, 2 más 2 son 4. Hoy no hay recursos para continuar con el gasto como estaba y hay que ajustarlo. Todo se va a tener que ajustar porque todo es susceptible en este momento de revisión. Hay que cuidar que el gasto se haga con calidad, que se haga con eficiencia, no generar elefantes blancos y cuidar la estabilidad del país. Nada peor para este país que dar al traste con la estabilidad que tenemos y regresar a esas crisis que yo me recuerdo cuando era chamaco, que de repente te amanecías con devaluaciones del 100%, con desempleos generalizados y con la pérdida del patrimonio de las familias. Hoy, ¿qué es lo que vemos en México? Vemos la necesidad de un ajuste muy grande en el gasto, la necesidad de un ajuste importante en el crecimiento de la deuda. La deuda del país va a cerrar este año en 50.5 del Producto Interno Bruto. Con este paquete económico, por primera vez en 8 años, va a disminuir la deuda con respecto al PIB a 50.2 puntos. Y además se adelanta la reducción del déficit público del 2018 al 2017. Y este año cerrará el 2017 en menos de 3 puntos del PIB. Lo cual para todos los que forman parte de la OCDE, los países que forman parte de la OCDE, si se llega a 3% es razonable, entonces vamos a estar abajo de lo razonable que a nivel internacional. Pero una pregunta, diputado. Cuando decimos que la deuda es del 50% del Producto Interno Bruto, ¿quiere decir que la mitad de todo lo que hacemos lo debemos? Exactamente, en un año. Pero déjame decirte que hay países como Japón que rebasan el 100%, hay países como Estados Unidos que están en el 70%. El problema no es el tamaño. Hay otros problemas, no tanto el tamaño. No les interrumpí, tenía ganas de interrumpirlos. Ahora, no estamos creciendo. Casi no lo creo. No estamos creciendo a la velocidad que quisiéramos. Pero quisiera decir que hoy... Uno Por per eso, cápita. ¿no? Yo espero, si gobernara López Obrador, seguramente creceríamos al 20%, por magia, así por decreto. No, a ver, hablemos con sinceridad. Hablemos con sinceridad. Hoy países que eran similares a México como Brasil, hoy Brasil está en recesión. Hoy Brasil tiene inflación del 10%. Hoy las tasas de interés que paga Brasil son 20, 30, 100, 200 y en algunos casos hasta 300 puntos base más que en México. Hoy Brasil está en un caos. Rusia está en plena recesión, y qué decir de Argentina. México ha aguantado los embates de una crisis internacional con razonable... Y estamos un trimestre de recesión técnica. Bueno, Estamos a nada de recesión cuando técnica. lleguemos a recesión lo veremos. Pero hoy no estamos en recesión. Hoy tenemos una inflación menor al 3%, la más baja desde que se contabiliza la inflación. Nunca había habido una inflación menor al 3%. Hoy, por ejemplo, en el mes de julio, hubo la venta más alta de automóviles de la historia de México para un mes. Hoy el consumo interno es el motor de la economía, no el sector externo. ¿Por qué no estamos creciendo como quisiéramos a pesar de las reformas? Porque nuestro principal socio comercial está pasando aceite. Estados Unidos no está creciendo más del 2%. Claro. Si estuviera creciendo al 4% o al 5% Estados Unidos, jalaría la economía mexicana. Modelo, ¿no? Estamos sobreviviendo. Imagínense si gana Trump candidato del PRI en Estados Unidos, pues peor nos va a ir. ¿no? Pero, ahí bueno, sí va a Trump haber un es problema. Similar a López Obrador. Ambos son un peligro tanto para México como para Estados Unidos. Eso va a generar una recesión económica. Imposible analizar la economía solamente desde lo político o de especulaciones de lo que puede o no pasar. La economía es un trabajo profesional que requiere profundos conocimientos micro y macroeconómicos y del entorno nacional e internacional. ¿A qué voy? Las condiciones son muy difíciles, tengo que coincidir con el diputado Estefan, y tenemos presiones de gasto que ahí están. Pensiones, las pensiones nos alcanzó el destino, nunca se fondearon. Como que ya nos pasó, ¿no? Durante 20 o 30 años, hoy hay que fondearlas. El dejar de pagarlas sería catastrófico. Le preguntaba a Vidal en el corte,
¿Tú estás dispuesto a que haya un gran recorte de personal con todos los efectos sociales que tuvieran? Me decía que no, como ninguno está de acuerdo. A ver, es ver qué tenemos, ver en qué tenemos que gastar, pero sobre todo no afectar a la gente, Emilio, que de eso se trata, pero nunca sobre supuestos. Hubiéramos hecho, por sí, eso, pero ya pero, no es pero creo lo que hay que hacer a ver, esto es, más allá dime, de los, Germán, de los dime. temas macroeconómicos, compañeros, a ver, tenemos que situarnos en la realidad que vivimos permanentemente. Por eso regresa Dicen, a lo micro, a ver, ¿qué ¿por necesita ¿por la qué no gente? crecemos? Y Vidal porque no invertimos. Se nos va el dinero en otra cosa. Eso es cierto, a no ver, crecemos y porque si no no invertimos, es más complejo que eso. Bueno, es más complejo, Yo creo pero, que pero buena le estamos parte es hablando a verdad. México, le estamos hablando a la gente de la calle que quiere escuchar qué está sucediendo. Yo creo que con cada su vez país. más se llega a esa conclusión. México crece poco porque la inversión pública y privada es baja. ¿Cuál es el impacto Para eso del la- gasto cada del vez- gobierno para eso fueron las reformas en el estructurales. crecimiento del país. El año pasado Pues, fue negativo. A ver, El en impacto ese- del- y va a ser peor el este impacto año. del La inversión gasto va a público reducirse 26%. En el crecimiento del país, el año pasado fue de 0.1%. Porque no invertimos, porque el dinero nos lo damos es a- Les- el gobierno federal que les menos pido- inversión ha tenido Sí, en de la historia desde la Segunda Guerra Les Mundial. pido un momentito para que hagamos una pausa y veamos lo que siempre va a la mitad de este programa, que es la crónica de Miguel Reyes Razo. Regresando de con Reyes Razo, continuamos con este debate y con esta discusión. Si ustedes me lo permiten, por favor. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Días difíciles, días intensos, tensos, los que se viven en San Lázaro, en este Palacio Legislativo, en este periodo de sesiones, el ordinario de la 63ª legislatura. ¿Y por qué tensos, dirá usted, si apenas comenzaron el día 1 de septiembre? Bueno, la instalación del Congreso, pero luego ya cuando llega ese mismo día, el 1 de septiembre, el Ejecutivo Federal, es decir, el Presidente de la República, remite a través del Secretario de Hacienda el presupuesto que ha sido elaborado por las autoridades de la Secretaría de Hacienda, que cuida, maneja, recauda para la sobrevivencia de la nación, su desenvolvimiento, su desarrollo, satisfacer necesidades de los mexicanos. La gran concentración y luego el reparto y luego la distribución, siempre insuficiente, siempre se dice, nunca alcanzará el dinero. Pero los diputados ahora se las van a ver y se las están viendo muy negras, como suele decirse, porque el país está también, como se decía antes, muy bruja, muy arrancado, no hay los ingresos, no existen los dineros, se ha tenido que hacer estos recortes, le dicen a usted en los noticiarios, en todos los medios de información, se habla de recortes necesarios, indispensables. Parece que ha crecido mucho la deuda, parece que debemos mucho dinero, parece que algunos ya ven con sospecha si tendremos capacidad para pagar. Y estas entidades transnacionales se dedican a vigilar si hay dinero en esta o aquella nación, cómo andan sus finanzas, cómo están sus ahorros, qué proporción hay entre lo que debe y lo que puede pagar, qué proporción se guarda también en lo que tiene destinado al desarrollo o va a sacrificar, y también hasta prever, como algún país de Sudamérica, que no puede pagar, que está perfectamente endeudado, y entonces los grandes capitales están temblando y el país tampoco se desarrolla. Todo parece estar concatenado así. Junto al dinero, la necesidad. Junto a la urgencia, la escasez de fondos. Junto al crecimiento demográfico, la necesidad de escuelas, la necesidad de universidades, la necesidad de plazas de trabajo, la necesidad de carreteras, la escasez del dinero. ¿Por qué? Pues porque recursos que tradicionalmente obtenía el fisco mexicano, la Secretaría de Hacienda, volvemos ahí, ese es el fisco, es el gran recaudador, el gran captador del dinero nacional. Bueno, pues antes era el petróleo. Y usted escucha cómo ha fluctuado, cómo sube, cómo baja, cómo a veces ha estado en la cúspide y de un día para otro, porque este país se había ilusionado mucho con que venía la época de administrar su riqueza. Nos iba a llover el dinero, íbamos a vivir en jauja, una prosperidad que no conocería fin. El despertar fue dolorosísimo.
Pero vienen días duros, los recortes afectarán lamentablemente renglones tan sensibles como la educación, como la formación de buenos, de formidables, el cultivo de cerebros mexicanos, extraer de ellos buen conocimiento, formarlos bien para que vivan dentro de 20 años pues, mucho mejor que nosotros. Días difíciles estos, porque también sufrirá la salud. No habrá crecimiento de hospitales, de centros necesarios y enfermedades cada vez más caras, cada vez más costosas, las de la senectud. Y bueno, ya no hay tanto, porque la diabetes mellitus número 2, la diabetes que antes era propia de personas de edad avanzada, esa ahora la padecen los niños de 11 años. Niños que tienen presión arterial muy elevada, obesidad y diabetes. Esos son los niños que estamos formando por una pésima dieta nacional. Comemos lo que nos enferma, engullimos todo lo que nos daña, deglutimos todo aquello que qué rico el caldo, qué ricas mantecas y qué ricas grasas. Eso está dañando a nuestros niños y están ya consumiendo mucho dinero su tratamiento. Y lo será mayor, crecerá mayor, puesto que lo hemos frenado consumo de gaseosas de la marca que sea. Golosinas con una cantidad de grasa terrible que solamente contentan, que calman el hambre, no alimentan, no nutren. Cuidado, cuide su salud. Hay que cuidarla porque no hay dinero. También la salud, el progreso, la innovación, el estudio, el CONACYT, las instituciones de enseñanza superior van a sufrir por ese recorte. Y todo el país, no solamente el Distrito Federal, donde ya hay avisos, hay visos, hay gruñidos, hay murmuraciones, hay cierto encono entre las autoridades del Distrito Federal y las federales. Bueno, hay un Distrito Federal, ¿verdad? La Ciudad de México, nuestra muy querida Ciudad de México, sus dirigentes, sus gobernantes están muy enojados con el presidente de la República. Van a dar una dura pelea porque se le dé más dinero a la capital del país. Comprensible, cada autoridad quiere tener dinero para darse el lustre, darse el lujo y decir, yo sí soy muy chicho, yo sí hago cosas. Pero sin dinero no se va a poder. Y no es de ahí como salgan las cosas, al trompatalegazo ni nada. La situación es difícil. Corresponde a los diputados, corresponde aquí en San Lázaro la gran discusión y el gran acuerdo. Que no nos dividamos, que entendamos, que tengamos bien fija en la mente, y nos imbuyamos, nos hagamos a la idea de que estamos pobres, de que estamos más arrancados que las mangas de un chaleco, como creo que ya le decía yo a usted alguna vez, que andamos muy brujas, que estamos casi en la quinta chilla. Entonces, pues ahorrar, apechugar, aguantar. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, regresamos. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Y como le dije, esto es un poco la antesala de lo que va a ocurrir cuando las discusiones estén a punto en este asunto del presupuesto y que el Salón de Plenos de San Lázaro es una especie de escenario de gladiadores, ¿no? Iba yo a poner otro ejemplo, pero mejor digo que escenario de gladiadores. Puede ser no políticamente correcto. Por eso yo mejor me voy con esta pequeña cosa un poco metafórica. Y bueno, aprovecho para agradecer a Carlos Hernández que se incorporó. Muchas gracias, muy amable. A la mesa y ahorita vamos a platicar un poquito con él. Y bueno, ¿quién se estaba peleando con quién? Que ya perdí yo. No, lo que platicábamos, Rafa, es qué es lo que está fallando. Ya hablamos de números y los números se oyen bonitos y los números macroeconómicos los entendemos, los hemos repetido hasta el cansancio y empezamos en un proceso de discusión nuevamente. ¿Dónde están fallando las cosas? Hablamos de la falta de inversión, por eso no crecemos. Yo creo que esa es la realidad. Esa es la realidad. Y creo, a ver, tenemos, el tamaño de la deuda no es tan grande. Lo que sí es muy grande, efectivamente, es la velocidad del crecimiento de los últimos años. Es grave que no sabemos esta deuda en qué fue invertida, es decir, no fue invertida en inversión de infraestructura porque esa no se incrementó.
Y segundo, el gobierno no tiene credibilidad. Es la segunda parte del problema y lo que han dicho las calificadoras. El gobierno no ha cumplido el déficit público. El gobierno se inventa fuentes de ingresos. Otra vez, claro que no lo cumplió, en el 2013 no lo cumplió. Este año vamos A ver, el año pasado cambiamos la ley del año anterior porque el gobierno no cumplió el déficit. Pues el déficit este año va a terminar en 3, se aprobó en 4. Sobreestima, no sé de dónde saca. Sobreestima el crecimiento económico para también sobreestimar la relación deuda-PIB. Se inventa fuentes de ingreso. Otra vez hay 56 mil millones de pesos en aprovechamientos otros de otros. ¿Qué son? ¿Quién sabe? Es un gobierno que no ha sido creíble en materia de finanzas públicas y por eso, a la hora de emitir deuda, pues efectivamente tiene problemas porque no se le cree. Este gobierno subió la calificación de todas las calificadoras al gobierno de México. Ya lo vimos. Pero las calificadoras dicen algo distinto a ti. No, las calificadoras están cambiando de positivo a negativo. No han cambiado la calificación. En el mismo nivel de calificación. Tenemos la mejor calificación de todos. Y la razón por qué han cambiado su posición son porque el gobierno no tiene credibilidad en finanzas públicas y porque México no crece y no va a crecer. Los reportes de eso dice el reporte. Y además lo que dice la gente va a creer comentaban lo que dice México ya no va a crecer. Olvídense la reforma. Antes de ingresar a la plática, perdón, Rafa, escuchaba con mucha atención el debate que se tenía con respecto a algunos conceptos. Si es verdad, las calificadoras nos están calificando peor ahora. No es cierto. No. Hay que definir nada más déjeme, Jorge, escuché que decía solamente pero la calificación es BB más. Solamente déjeme ahora hacia la baja. En BB, ahora hacia la baja. A ver, uno de los conceptos que definen las calificadoras, obviamente, es la problemática tanto de la deuda como también la poca productividad de Pemex. Ahí radican los dos conceptos principalmente que ha definido las calificadoras para que nos pongan una calificación menor. Tendremos que llevarlo, obviamente, a la discusión, lo haremos. Déjenme plantear un punto que escuchaba también. La calificación la ha cambiado. La calificación la ha cambiado. Solamente Banco de México cambiaron sobre la el tema perspectiva, que no es la calificación. En la calificación ellos tienen un comentario donde puede ser estable, negativo. Ahora ya es no únicamente ese. Bueno, pero es un comentario. Pero es el cambio. No ha cambiado. Es el cambio, completamente. Hemos dejado de ser completamente estables. Déjame darte un tema. Rafa, quisiera solamente concluir la idea. ¿Qué es lo que pasa con el petróleo? Que eso también tiene que ver, es una parte fundamental. En el presupuesto, obviamente, se plantea un precio de $42. Así es. Aunque en la fórmula prevista por la ley de presupuesto y su reglamento arroja un costo de $46.5 por barril de petróleo. Se está subestimando, pero obviamente no sabremos cómo va a estar el barril en los próximos futuros. Este es un dato que es muy importante. Jorge, así está en la ley de presupuesto y reglamento. La ley de presupuesto establece un método con promedios para sacar el precio estimado del petroleo, porque hubo una época en entonces, que ¿por qué tenemos esta contradicción de $42 a $46? En el precio del petróleo. Como es un promedio de varios años, lo que establece la fórmula, cuando cae en un año o dos de $100 a 35, la fórmula no sirve. Pues obviamente, pero hoy se tiene una fórmula perfectamente establecida. No se está subestimando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también? Revisar lo que se hablaba. Lo real es que el petróleo, al precio que está, no resuelve nada. No resuelve absolutamente nada, pero también la plataforma de producción tampoco se cae la plataforma de producción. Y va a seguir disminuyendo. Este gobierno recibió Pemex produciendo 2.5 millones de barriles diarios. Y ahora el presupuesto para el próximo año es 1.9. Claro, porque Felipe Calderón... Sin embargo, todos los reportes... A ver, por favor, una pequeña pregunta. ¿Cómo le hace el presupuesto para sacar más petróleo si el que sacaste ya no está? Se invierte, en otros momentos se invierte. Yo no quisiera que mintieran por ahí que los pozos ya no tienen capacidad de producción. ¿Qué pasó con las líneas de producción que hoy están empezando a parar? Fox y Calderón se acabaron Cantarell. Se llegó a producir en México 3.3 millones de barriles diarios. Todos los excedentes petroleros que tuvo este país, que fueron más de $1 billón, no se invirtieron en Pemex.
cuando hubo excedentes petroleros. Tarda entre 5 y 10 años una inversión en Pemex en sacar petróleo. Y ahora quieren que los gobiernos, el gobierno actual está pagando lo que no hicieron en su momento ustedes, que se acabaron el petróleo. Pero también Jorge, oye, Rafa, tenemos hoy una contracción de 600... en el mantenimiento de Pemex. Yo creo que el debate y la discusión debe ser de lo que tenemos y no de lo que no tenemos. Evidentemente es resultado. Me queda claro que es resultado y seguramente en los últimos 12 años habrá que repartir culpas, ¿no? Pero yo creo que efectivamente hoy lo que sí tenemos que hacer es ver con lo que sí hay, cómo aprovecharlo, porque esa eficacia financiera de la cual se hablaba en los discursos, creo que no ha sido planteada en este año. Y hablo de los programas específicos. Incluso hoy, compañeros, hay secretarías federales que todavía ni siquiera ejercen parte de su presupuesto, que ni siquiera los delegados saben cómo están sus propias reglas de operación, que es de dar vergüenza. Y hablo de la falta de inversión pública, pues entonces quiere decir que las secretarías no están haciendo lo que les corresponde hacer. Bueno, es un modelo que no está funcionando. Y yo creo que hay otro tema. Que es falta de inversión. Y yo creo que hay otro tema que hay que considerar, y ahí Jorge recordaba cuando el PRI era oposición, ahí hubo muchas iniciativas de varios diputados, diputado Videgaray por supuesto, de cómo controlar al Ejecutivo cuando ejercían el presupuesto. Porque hoy el Ejecutivo, tanto en Calderón como en Peña, hay 200 mil millones de pesos cada año de subestimación, es decir, de ingreso extra. Luego dicen que van a recortar, pero no hay recorte total. Entonces mueven alrededor de 350 mil millones de pesos al año, distinto a lo que está en el presupuesto. Yo propongo primero que limitemos al Ejecutivo en esa posibilidad y que todo ingreso, todo ingreso extra sea para inversión y programas de salud y de educación. Pero que no haya otra manera que el Ejecutivo pueda tener sus ingresos extras de los que tiene. Por ejemplo, esa pudiera dar certidumbre a todos de cómo se va a salir. Eso el PRI estaba a favor hace unos años, por ejemplo. Tantito ese de tipo de ideas también para acá. Si nos permite añadir otro elemento a este debate. A ver, ya sabemos cuánto es lo que tenemos para gastar. Quisiéramos tener más. No, es que luego, hay más. Espérame, o sea, en otros años sí ha habido más. Bueno, pero ahorita tenemos yo creo que estamos en este año tenemos más de lo que decíamos. Vamos a seguir con esta inercia de estar gastando como se ha gastado. Por ejemplo, se gasta muchísimo en programas sociales que no combaten la pobreza. Bueno, ya no sabemos porque ya no se va a poder medir. Desafortunadamente, una ola de populismo ha recorrido nuestro país en todos los partidos políticos, porque además utilizan claramente los programas sociales para ganar elecciones. ¿Qué pasaría si ahora empezamos a invertir socialmente, pero que este gasto social sea para inversión productiva? Hoy se sigue regalando dinero al por mayor a través de programas sociales que no están combatiendo la pobreza. Y tenemos apretado a instituciones como el INAES, que son de los pocos instrumentos de política social para verdaderamente combatir la pobreza. Lo tenemos apretado en presupuesto y lo tenemos apretado porque los grupos clientelares ya tienen su tajada de ahí. Présteme tantito. ¿Qué es lo que yo quiero agregar aquí? Diputado Solamente Flores. un comentario muy sencillo. Hay que ver en qué estamos gastando. No podemos seguir gastando todo ese dinero en programas sociales que se van a la nada. Claro. Programas sociales, pero que sean productivos y que entonces sí traigan inversión aún para las comunidades más pobres. Ese es el gran problema, que con pura burocracia no se va a resolver solamente con lo que comenta. Un segundo, ahorita no. Sí. Vamos a hacer una pausa, que es la última, y regresando de la pausa, nos quedan 12 minutos para que culminemos con esto de los programas sociales y que se gasten. Ahorita regresamos. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. Bien, regresamos al asunto y estaba Rafael, aquí y después Carlos. A ver, hay una frase que dijo Hugo que se la voy a tomar. Ya sabemos cuánto hay de ingresos, que habla de una reforma fiscal que ha funcionado para tener certeza del ingreso que hay a pesar de la caída en los precios del petróleo. O de los impuestos a las gasolinas. Ahí voy, también, o de haber grabado la gasolina. Vidal, los impuestos han funcionado, sabemos cuánto hay, eso nos da certeza. A ver,
Venimos a discutir un presupuesto. ¿Eso habla de gente que conoce el presupuesto o venimos a hacer grilla y política hablando de una u otra cosa? O quizá ambas. Yo lo que les pido a todos es que en un análisis objetivo de un presupuesto, de lo que ingresa y de lo que crece y de cómo se puede hacer, tengamos nosotros la autocrítica de saber que hay cosas que pueden todavía mejorarse, pero también los demás la decencia de decir que hay cosas que se hacen bien. Y con eso se ríe. Muy bien. Bien, perfecto. Yo no estaría muy de A acuerdo ver, pues con de el una tema vez, de una vez. que la reforma fiscal haya funcionado. Ni para el fisco. Pues nada más para el fisco. Pero no mucho, eso estamos mucho para el fisco no funcionó. Funcionó mal lo de las gasolinas. Cada año tenemos un ingreso por encima de lo presupuestado en el tema de los ingresos tributarios. Pero ¿cuánto están dejando de invertir las empresas y por eso no ha crecido el país? O sea, con todos los incrementos del ISR, ha disminuido también la inversión privada en este país, la inversión pública, y por eso las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto pues no han pasado del 2% todos los años. Esos fueron errores de la reforma fiscal, que en el PAN lo hemos llamado la tóxica reforma fiscal, en donde pegamos directamente. Luego la votan, ¿verdad? Cada año, la ley de ingresos. Es tóxica, pero la votan a favor. Pues bueno, nosotros y siempre señalamos exclusivamente los puntos, no podemos votar en contra toda la ley de ingresos, ¿verdad? Lo de gasolina lo votaron claramente. Digo, fue la minuta que llegó del Senado, fue al Pleno, ustedes no quisieron que fuera comisión. Nosotros pedimos que bajara el 50%. Y son los padres de los gasolineros. Nada más que en lo particular, la minuta el PRI llegó y sus aliados nos mayoritearon. No es cierto. La minuta llegó del Senado, yo pedí que fuera a comisión, no fue a comisión, se votó en el Pleno, votado por todas las fracciones menos Morena. Ustedes votaron la banda de gasolina. Yo creo, Rafa, en el Senado, pero nosotros propusimos el 50% Ustedes votaron la banda de gasolinas tal como está en el Pleno de la Cámara. Hoy que la discusión ya se ha centrado en los ingresos que tiene este país y en los egresos que se propone tener, creo que es el punto importante en donde centrar la discusión. Hoy tenemos recortes importantísimos en rubros que fortalecen la infraestructura, la inversión pública, la generación de empleos, de esos empleos que hoy se hablan, pero que son los que crecieron, pero crecieron en la banda de los que menos ganan y que tenemos que fortalecer. Esa gran industria de la que habla Jorge, habrá que fortalecerla con apoyos, con fomento, de manera que podamos generar en esa rueda de la economía más ingresos adicionales para el país. Creo que la discusión es clara. Yo creo que no tenemos que alejarnos de lo concreto y de lo específico. ¿Qué tenemos que hacer con los recursos que tenemos? Así es. ¿Cómo tenemos que eficientar el gasto del presupuesto? Porque si no vamos a caer en una retórica que no nos lleva a ningún lado. Lo que sí les puedo decir es que nosotros como Movimiento Ciudadano hemos estado siempre abiertos al debate y a la discusión. Y sobre todo a buscar que eso que se anunció el año pasado, presupuesto base cero o presupuesto en base a resultados, que efectivamente lo sea, programas importantes para el país que han sido desechados, pero también programas en donde han derrochado los recursos, como las pantallas que se anduvieron repartiendo a diestra y siniestra por donde quiera. Como todo lo que hacen con los programas sociales para ganar elecciones. A ver, Emilio, todos, creo que hay que ser claros. Y aquí son los padrinos los creo de la que hay Ciudad que de ser México. claros. O sea, el recurso no se puede utilizar. Pero todo bueno, todo malo. En fomentar más la pobreza, porque si no, hablábamos lo que comentaba mi compañero ahorita. O sea, hay mucho más gasto en asistencia social, pero sin embargo hay más pobres. O sea, somos una fábrica no sabemos ya, pobres. No. Y Coneval lo marca y tenemos más pobreza, y lo dijimos hace un año, y seguramente hoy lo tendremos que volver a decir. Ahora, lo que pasa es que no es lo mismo un pobre con foco que un pobre sin foco. Pero sigue siendo con foco, pero sigue siendo dinero pobre, para ¿no? pagar la luz. Pero sigue siendo pobre porque aparte no hay poste, entonces le queda muy bien. Pero ahora, independientemente de los orígenes del desastre o de los orígenes no hay ningún desastre. de la posibilidad. Claro que hay un desastre, bueno, hay un recorte fundamental, una caída en el crecimiento económico. Bueno, independientemente de los orígenes de la situación compleja, lo que las personas allá en la pantalla del otro lado quisieran saber es, ¿de veras un presupuesto inhibe los factores que produjeron las crisis o un presupuesto ejercido de un modo o de otro acentúa y perpetúa las condiciones de dificultad? Yo creo que el gasto público puede incentivar la economía siempre y cuando invirtiéramos más, pero con el que tenemos 26% menos con respecto al año pasado de inversión y así sucesivamente, 3 puntos del PIB de inversión física nada más,
uno de los presupuestos más bajos de la historia de este país en inversión, no va a incentivar la economía. Y yo estaría de acuerdo, por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo. Para invertir a ver, primero podríamos quitarle al gasto administrativo y ponerle al de inversión. Muy fácil. Uno, dos, tenemos una reducción de 20% en todos los ramos. Eso no es cierto. De las dependencias. Ahí te va. El gasto de inversión. Hay 600,000 millones de pesos fideikomitidos que podían usarse para invertir. Están usando el aeropuerto, por ejemplo. El aeropuerto tiene 25,000 millones de pesos en un fideicomiso y se han usado 1,000. A ver, Vidal, el gasto de inversión disminuye en 26.8% y el gasto corriente 4.8%. ¿Saben qué es gasto corriente? Las pensiones. ¿No las quieres pagar? Bueno, a ver. Pero entonces material y suministro suben. No digamos medias verdades. No, sería una tragedia dejar de pagar pensiones. No, además acabarías se con llama contablemente gasto corriente, pero no es un gasto directo del gobierno. No son sueldos, pues, no son es burócratas. La pensión de los ancianitos, de nuestros abuelitos, de la gente que ha entregado jubilados. A ver, entonces como antes pero también tiene que ver con los gastos personales. Ahí lo que estamos hablando es de los gastos personales, porque para este año crecen 0.3%. el gasto de inversión, pero al final del día el gasto de inversión es el que se ve más afectado con respecto al gasto corriente. Eso también son datos que no podemos también estar dando. Porque datos ¿cómo que hicimos están para llegar al gasto de diciendo. inversión más corriente del país? A ver, Es decir, por todo otro esto lado no me no lo explico. incentivamos O sea, la habría que inversión irse a los privada, años 40 para disminuimos encontrar ese gasto. El ISR en el sector privado, que nosotros hemos venido proponiendo desde el año anterior, que lo bajemos al 28 como estaba antes de la reforma fiscal. Que no generó crecimiento. El sexenio de Fox se la pasó bajando el ISR crecimos más del 4%. y el crecimiento tampoco. Los últimos años de Calderón crecimos arriba del 4%. Aquí el promedio fue 2%. El tema es cuál es el criterio. Porque tuvimos una crisis en el 2008. Todo el mundo le echa la culpa a la crisis. De nuevo, Vidal, yo creo que aquí el tema... A ver, mire. A ver, Germán, estamos en el análisis vamos a una político moción de orden. y no en el presupuesto. Vamos a una moción de orden. No, lo que vamos a... Rafa, vamos a la ronda como tú lo estás planteando, Jorge. Ya se está. Como dijo el criterio... Como dijo aquella... No, porque todos me pegan. A ver, Jorge, El como criterio, dijo alguien... Rafa, hasta el los del criterio, verde. el criterio con el cual se estructuró el presupuesto, que ni siquiera le puedes preguntar a quien lo hizo. Pero ¿con qué criterio reduces los programas que más apoyaron a la sociedad? Y eso habrá que decírselo a la gente. A ver, sí, yo tengo una quitaron, última duda. Le quitaron 22,000 millones de pesos a programas de competitividad que generan empleos y cadenas productivas, principalmente en los sectores agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca, alimentación. Habrá que ir al campo a decírselos. Yo quiero una última duda. Así de sencillo, o sea, ¿para qué nos enrollamos? Para mi compañero del PRI, si todo está, como dicen ellos, que está muy bien, ¿por qué se fue Videgaray? Esa es la pregunta de los 64,000. Porque fue el que invitó a Trump. No, esa fue la cortina. A ver, Al señor acaba de salir. Ahora se enroló en las filas de los desempleados de este país. A ver, yo lo que les quiero decir Rafa, es esto. perdón, nada más, Germán comenta un tema que me parece importante, les voy a decir Rafa. una cosa. Quedan 2 minutos 50 segundos. Vamos a una ronda. Y somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Yo le cedo a mi compañero. En 2 Te agradezco minutos, mucho. Me estás cediendo. ¿Qué puede decir Carlos en 2 minutos? Les voy a comentar lo siguiente. Es muy breve. Mira, la situación es complicada y es difícil, sobre todo en la Ciudad de México. Hay un recorte para las capitalinas y capitalinos de más de 15,000 millones de pesos. No solamente fondo de capitalidad. Se quitan rubros importantes para la agricultura. Y en la reforma política está establecido. No, pero a ver, está establecido. Pero Jorge, nadie está diciendo que no, revisemos, por eso estamos diciendo, tenemos una base y eso vayamos viendo. Sí, pero pareciera ser, se aprobó el fondo de capitalidad, es constitucional, pero no estamos hablando solamente del fondo de capitalidad como lo menciona Vidal, estamos hablando de fondos para la educación de la Ciudad de México, para agua,
para la promoción recursos. del gobierno, No, Eric, no, parece ser que Para no has comprar caminado. votos en las No, elecciones no han caminado, no han caminado en los pueblos. Pues hablamos del para Estado todo de eso quieren México, donde se dinero. van a ir la gran cantidad de los recursos. La mayor cantidad de los recursos van hacia el Estado de México. En una época de crisis, 15 mil millones de pesos de recortes para las capitalinas y capitalinos. Metro, agua, educación, transporte, principalmente. Este es un proyecto de También para los presupuesto poblanos, que yo no soy tiene que ver poblano, directamente. Para todos los mexicanos. Estamos Aquí no hay hablando, privilegios ni para- estamos hablando de los fondos que se están Todo recortando. México está sufriendo un Pero recorte. bueno, yo creo Están que- viendo las bárbaras del vecino Por eso, enojar. Jorge, Hay que ponerlas en Jorge, ¿Dónde Rafa, sale? por No, eso yo les ¿qué decía, pasa? ¿cuál fue el criterio de construcción de un presupuesto que a todas luces viene a impactar Bueno, pues a los más ese- necesitados? Yo creo que va a haber una gran modificación. A ver, nomás por como yo creo que todos los programas sociales. a ver, Jorge, ¿El metro a quién le ayuda? ¿A quién le beneficia, Jorge? El metro de la Ciudad de México. Yo me quiero imaginar que él fue el que hizo el presupuesto. Pues este presupuesto vamos a hacerle bastantes cambios, porque ni el mismo secretario actual de Hacienda lo pudo revisar. Pero es que el presupuesto no lo hace una Le persona. quieren hacer lo algo, hace un cambios, equipo. algo que ni siquiera han leído a fondo. A ver, Es a increíble. eso voy, no a eso queremos voy. cambiar. Señores, A eso voy. yo sé que Falta todo más, esto falta está más. muy Con temas, divertido, porque así está muy complicado, entretenido. Si quieren, hacemos un segundo programa. Dale, Los cómo no. mismos, Por favor, hablando de lo Con mismo temas definidos. Tienen y que con leer temas primero los definidos, criterios, tienen que porque, leer todo. bueno, como todas las cosas, datos reales, las porque luego buenas traen- y Pero las lo que sí malas veo de la es que vida, hay esto ya se acabó. Positivismo. Hay en todo. apertura. Hay apertura. Vamos para Gracias. Al adelante. debate, a la discusión. discusión, Y eso es lo que sí. invitamos y yo creo que ese mensaje hay que mandar. Y a la colaboración, claro. Dispuestos a participar y a discutir. Muchas gracias Gracias. a todos. Gracias.